Dios te bendiga. Dios bendiga a la Nueva Jerusalén, cada hermano. Dios bendiga a las familias mirando este estudio de la palabra de Dios. Estamos en el estudio bíblico número 17. Dios te bendiga. Dios bendiga a todas las familias, a todo cristiano, toda la familia que está mirando este estudio. Mandamos un saludo a todos los hermanos. Oramos por los hermanos que también ya se están sintiendo mejor. Damos la gloria y la honra a Dios. Nuestra hermana Wanda, gloria a Jesús, que miramos que ya se está sintiendo mejor. Y todos los demás hermanos que están en la necesidad de la oración. Y Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Todos se están recuperando. Gloria a Jesús. Estamos contentos, estamos felices por esto. Gloria a Jesús. Pero aquí estamos una vez más con el estudio bíblico número 17. Romanos 14, del 10 al 16. La Nueva Jerusalén, ahí está la presentación. Ocoee, Florida, Concilio AIPJ, por el hermano Guadalupe Bustos, para servirle. Y así damos comienzo. Después de saludar a todos los hermanos, también oramos por los hermanos en West Palm Beach, que en esta noche cae el huracán por allá. Necesitamos orar por ellos también, por esa gente allá, esa gente de West Palm Beach, que también han tenido problemas con estas enfermedades que están pasando ahora. Y oremos por todas las iglesias, oramos por todos los hermanos, que todos estamos bien. Dios ha sido bueno con nosotros, todos están recuperándose y estamos contentos con el Señor por esto. Pero ahí estamos dando lugar a este estudio bíblico de la palabra de Dios para edificar su iglesia, para el conocimiento de la verdad de Dios, para edificar, porque la iglesia no es el lugar de cuatro paredes donde usted se reúne o yo nos reunimos, sino la iglesia es usted y yo. El pueblo de Dios, somos personas, somos la humanidad que tenemos a Cristo, la humanidad que Dios nos ha sacado de ese mundo. Eso somos la iglesia. Y esta es la edificación de la iglesia, la palabra de Dios. Y así damos comienzo. Se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 10 al 16. Dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Damos continuación al estudio pasado. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice Jehová, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No seas pues vituperado vuestro bien. Amén. Ya oramos por este estudio, ya oré al Señor, pidiendo que sea la palabra de Dios para edificar su iglesia, conocimiento de su verdad, porque en eso consiste la palabra de Dios, en hacer la iglesia fuerte, ir edificando como una casa que va siendo construida, pero con el fundamento correcto, que es el de Jesús. Y ese fundamento debe ser fuerte, ese fundamento debe ser bien fundamentado en la verdad, en Cristo Jesús. Y cuando ese fundamento es el original de la palabra de Dios, la estructura que va arriba no puede ser derrumbada. Pero por eso debemos ver que estamos construyendo en la palabra de Dios. Porque si no estamos construyendo en la palabra de Dios, entonces la estructura se tambalea. Las estructuras son tambaleantes y no pueden tener fuerza para sobrellevar las impotencias del tiempo, que eso significa el mundo, las diversas dificultades que la iglesia enfrenta.
como estuvimos hablando la semana anterior aquí a través de esta iglesia en Roma. Se habían vuelto dos grupos, se había vuelto cristiano contra cristiano. Había una gran división en la iglesia misma. Y hoy en día también, en nuestros días de hoy, en nuestra sociedad, posiblemente usted que es cristiano ya tiene muchos tiempos de años caminando como cristiano, usted se dará cuenta que a través de estos tiempos ha conocido a muchas personas que dijeron: en algún tiempo yo fui cristiano, en algún tiempo yo iba a la iglesia, en algún tiempo inclusive pastores, inclusive ministros que van a decir: usted, yo fui cristiano, yo caminé en el camino del Señor. Pero les va a preguntar a usted: ¿por qué están ahora fuera de ahí? ¿Por qué están fuera de los caminos de Dios? Y debemos como iglesia estar conscientes de que bajo ningún motivo, queriendo hacer posiblemente, yo pienso que el ser humano queriendo posiblemente hacer la mejor manera las cosas de Dios, pero si no está alineada al plan de Dios, nos encontramos haciendo estorbo en la obra del Señor. Y eso es lo que estaba pasando en esta iglesia de Roma. El cristiano por eso está diciendo lo que decía, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a estar ahí. Dice: ¿por qué estás juzgando tú? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Si cada cristiano está escrito en Isaías, está haciendo remembranza de la palabra del profeta Isaías, que ya había dicho en Isaías 45, 22 al 23, lo que está diciendo aquí, lo leo. El versículo 22 al 23, Isaías 45, dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Eso es lo que está hablando Pablo. Y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Dios es el dueño de la iglesia. Dios es el dueño de la grey. Dios es un Dios de autoridad. Es un Dios que dice que Él va a traer el juicio a su iglesia. No está hablando aquí de la humanidad completa, está hablando de su iglesia, de sus cristianos, su pueblo, el pueblo que ha recibido a Jesús. No está hablando del libro de Apocalipsis 20:11, en el trono blanco, no está hablando de ese juicio. Está hablando en que todos compareceremos, está hablando del cristiano que recibió a Jesús en su corazón, el cristiano que está caminando, está tratando de caminar esa vida cristiana, escuchando la palabra de Dios y poniendo atención a la palabra de Dios. De ese cristiano está hablando, porque podríamos decir que como lo más fácil sería ponerte en una perspectiva de que ningún cristiano o persona que esté dentro de la iglesia, podríamos decir que no va a ir a un lugar feo, pero eso no me corresponde a mí, sino a usted, que debe saber usted la vida que está viviendo, porque es una realidad que Dios, pero antes de que venga para estar en ese tribunal de Cristo, es primero necesario subir en el rapto de la iglesia, porque si no, no se puede estar en ese tribunal. Por eso ahí no está hablando de toda la humanidad, está hablando del cristiano, está hablando del verdadero cristiano, el cristiano que camina, que trata de hacer la cosa bien, como dice la palabra de Dios. No está hablando de todo el mundo, sino que dice la Biblia que el Señor conoce los suyos. Dios conoce cada cristiano, de esto toda la iglesia que es de Cristo, que Él conoce, de estos cristianos está hablando. Más bien dice: porque todos compareceremos al tribunal de Cristo, donde dará un reproche o dará recompensa también. Dará un reproche a toda persona que no estaba obrando de acuerdo a lo que estaba establecido en la palabra de Dios, que ya quiero hablar más de eso más adelante.
para que no nos encontremos en esa situación. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Si cada uno de nosotros, nos está diciendo la palabra, cada uno de nosotros daremos cuenta por qué nos gastamos nosotros mirando al otro en cosas tan pequeñas como estaba hablando de la comida, como estaba hablando del día del reposo, como estaba hablando de las observaciones del día, cosas que no tenían que ver ni con siquiera con la doctrina de salvación, con el evangelio de salvación, cosas tan pequeñas. Y bajo esas palabras, cosas tan pequeñas, la iglesia de Roma estaba siendo dividida. Y decía hace un momento al principio que en ocasiones cuántas veces hemos encontrado personas en nuestro caminar a nuestra sociedad, personas que encontramos en la calle, en nuestros lugares donde estamos, nos conducimos, y en ocasiones nos han dicho, yo era cristiano. En un tiempo fui cristiano, pero ya no están en la iglesia. Eso puede ser dos cosas. Puede ser que la persona ya no quiso seguir por culpa de esa misma persona, pero también puede ser en ocasiones por estas riñas que se encuentran dentro de las iglesias. Y de esto debemos poner atención nosotros como pueblo de Dios. De no tener esas divisiones dentro de la iglesia que lejos de unir a la iglesia estén echando fuera a la iglesia. Y de esa manera podríamos estar contra la obra de Dios. Y eso sería literalmente catastrófico. El tribunal que está hablando ahí dice, se está refiriendo a 1 Corintios 3, 14 al 15. Ya lo leo. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. A ese tribunal se está refiriendo. Como decía hace un momento, para estar en ese tribunal primero, es necesario ser arrebatado en el rapto de la iglesia, o ya sea que la otra manera que para el cristiano tiene, ya sea que pasemos a dormir, y nuestra lucha, al final, fue una lucha que permanecimos en la palabra, que permanecimos con el Señor, y pasamos a dormir con el Señor. Y de esa manera, ese cristiano tiene garantizado estar en ese tribunal. Podría ser para reproche, podría ser para recompensa, pero estará allí. No es para todo el mundo. Lo otro de Segunda de Corintios 5:10 también lo dice. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ese tribunal de Cristo es el que está hablando. Pero quiero seguir continuando, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano, porque eso es fundamental dentro de la iglesia. Más bien, como empezaba hace dos estudios, como empezábamos este estudio, edificar o desedificar al hermano. Aun cuando sinceramente deseamos obrar para Dios, en ocasiones, mucha gente dentro de la iglesia, muchos cristianos, verdaderamente desean hacer las cosas bien. Pueden estar en el corazón de ellos queriendo hacer las cosas bien. Pueden estar deseando hacer las cosas a bien, aun cuando nuestros planes parecen lógicos y razonables. Nuestras razones podrían parecer en algunas ocasiones razonables. Nuestras analogías podrían parecer de una manera que tienen razón. Pero si no están alineadas con los planes de Dios, si nuestra manera de pensar, si nuestra manera de ver las cosas, si nuestra manera de analizar de qué manera estamos viendo a la iglesia, de qué manera estamos viendo a la grey, de qué manera estamos viendo al hermano, definitivamente estamos estorbando el plan de Dios. Y es lo que estaba pasando en esta iglesia de Romanos. Definitivamente se volvió uno con otro
se estaban juzgando, se estaban destruyendo, se estaban lamentablemente haciendo todo el daño que ellos podían hacerse. Y ahí es cuando Pablo les dice, si Dios los va a juzgar a ustedes, ¿por qué se están juzgando ustedes? ¿Por qué lo están haciendo ustedes? Si Dios, porque definitivamente cuando el ser humano, porque nosotros como seres humanos tenemos el deseo. El deseo es un sentimiento que Dios nos da a nosotros para que podamos hacer las cosas. Dice que Él nos dará los deseos de nuestro corazón. Pero cuando estos deseos no vienen de Dios, sino que vienen del ser humano, entonces nos encontramos haciendo daño al prójimo. Nos hemos encontrado haciendo daño al hermano. Nos encontramos echando tropiezo al caminar de la iglesia. Y eso definitivamente es catastrófico. En ocasiones podríamos pensar con nuestra mente de qué manera podemos hacer las cosas. Pero si las cosas, por más que fueran razonables a nuestra manera, por más que podría parecer que tenemos la razón, pero si no analizamos la palabra de Dios, si no analizamos de qué manera estamos obrando, y nuestros pensamientos, nuestras acciones deben estar estrictamente alineados a la palabra de Dios, entonces nos encontraremos siendo un estorbo a la iglesia, al prójimo, al cristiano. Desafortunadamente no podemos negar que hoy en nuestros tiempos y a través de todos los tiempos de la iglesia, este ha sido un problema, una piedra en el zapato de la iglesia, que siempre ha sido un estorbo. Porque quiero abundar más, dice Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dios tiene una manera definitivamente de aquí al cielo de la manera de ver las cosas. Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Desafortunadamente, nuestra mente, nuestro entendimiento humano, voy a decir humano, está limitado a las cosas de la tierra. Pero los pensamientos de Dios están por encima, como de aquí al cielo, no tienen limitación. Y Él es Dios, como dice en Isaías, dice, yo no revocaré mi palabra. Sino que cuando Él perdona al cristiano, cuando Él perdona al ser humano lo que dice en su palabra, dice, yo no voy a revocar. Porque ustedes pueden pensar que Dios es hombre para que mienta, o hijo de hombre para que se arrepienta. No lo es. Dice, deben pensar, es lo que está hablando Isaías, porque ellos pensaban que porque habían hecho mucho mal, que Dios a ciertas personas no los podía ya perdonar y estaban juzgando uno con otro. Sino que vuestros caminos, dice, son mis caminos. Si yo Jehová dije eso, dice, no revocaré mi palabra. Si Él lo perdonó, ¿por qué otro cristiano, por qué otra persona cae bajo esa mundanalidad? Y ahí de esa manera se daña el pueblo de Dios. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Aun cuando sinceramente deseamos hacer las cosas por Dios, por la obra de Dios. Porque si nosotros analizamos el caminar del ser humano, cuando analizamos el fruto del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene frutos. Y los frutos también son visibles porque son frutos. Pero también la carne tiene frutos. La carne tiene frutos también. Y todo esto que estamos viendo, todos divisionismos, toda esta índole que lleva a las divisiones de las iglesias, juicios y todo, tropezándose uno con otro, eso no es nada más que un alejamiento de la palabra de Dios. Esos son los frutos del alejamiento de la palabra de Dios. Porque todo tiene fruto. Y el alejarse de la palabra de Dios es la balanza para el cristiano. La palabra de Dios es la brújula para el cristiano que mantiene al cristiano en el camino recto.
Pero cuando la brújula se hace a un lado o la balanza se ignora, entonces el cristiano empieza a divagar en los pensamientos. Y estos son los frutos de lo que estamos viendo. Porque mis pensamientos son mis pensamientos. El deseo es algo muy importante que Dios nos da en la vida. Con el deseo, por medio del deseo, podemos construir grandes construcciones. Podemos hacer grandes cosas, grandes arquitectos han hecho grandes cosas, hombres que han ganado al mundo, que han hecho grandes logros en la humanidad, y hasta hoy en día se les recuerda por el deseo. Pero cuando ese deseo no está de acuerdo a la par de los caminos de Dios, entonces nos encontramos haciendo daños a la iglesia. Por eso porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. De esa manera son los caminos del ser humano, los pensamientos del ser humano y los pensamientos de Dios. Hay un abismo de diferencia, pero Él dice que debemos pensar como Él, debemos poner nuestra mira en el cielo, debemos poner nuestra mira en la manera que Él piensa, en la manera que Él analiza la situación. Si Él nos juzgara a cada uno de nosotros por lo que hemos hecho a través del caminar de nuestra vida, si somos honestos, cada uno de nosotros, ninguno de nosotros merece estar en la iglesia. Ninguno siquiera. Porque el caminar de unos con mayor y otros con menor, pero el caminar del ser humano sin Dios es malo. Por esa misericordia que Dios tuvo para con nosotros, debemos tener misericordia para el otro. Y de esa manera estaba hablando Dios a ese pueblo. Si yo los perdoné, dice, les decía, por lo mucho que habían hecho, porque yo dije Jehová, yo soy Jehová, y yo dije que iba a ser así. Mi palabra, dice, no será revocada. Si Él dijo que así sería, así es. Debemos cambiar el juicio que abrigamos sobre las personas y cosas. Definitivamente, Romanos 12:1 nos habla que renovemos nuestra mente con el entendimiento de la palabra, lo mismo. Debemos cambiar el juicio que abrigamos sobre las personas y cosas. Como seres humanos, le aseguro que muchos cristianos aún no hemos cambiado eso. Queremos ver las cosas de la misma manera que las mirábamos antes. Queremos ver las cosas, las personas, posiblemente la persona en realidad no se encuentra haciendo nada, pero ya en la mente o en el corazón ya lo hizo culpable de cosas que no están haciendo siquiera. Desalojar las imaginaciones corruptas y los falsos pretextos bajo los que se cobija a sí mismo el corazón no santificado. Todo esto que está pasando aquí es un corazón que no se ha dejado santificar por el Señor. Todo ese juicio que está pasando, todo el chismeraje que hay dentro de las iglesias, todas estas destrucciones de las iglesias, no es nada más que corazones que no se han dejado santificar. ¿Qué es santificar? Apartarse del pecado, apartarse del mal. Porque solo la persona que está con una conciencia sucia es la que no tiene santidad. Porque cuando quitamos, miren, le voy a decir una cosa. Cuando estábamos leyendo el 13, cuando dice, andemos como de día, dice el 13, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. No proveáis para los deseos de la carne. Cuando una persona pudiera tener esto, le quitamos a una persona glotonería, le quitamos borrachera, le quitamos lujuria, le quitamos lascivia, le quitamos contiendas y le quitamos envidia. Cuando esta persona se despoja de todo eso, ¿sabe qué queda el resto del remanente de esta persona? Una persona igualita a Cristo.
cuando la persona se despoja de todas estas. Todo, por eso yo le decía que todas estas cosas tienen fruto. Cuando el corazón no está santificado, verdaderamente santificado, tiene la conciencia sucia. Debemos cambiar el juicio que aplicamos sobre las personas y cosas. A veces la persona no está haciendo nada, a veces la persona verdaderamente quiere servir al Señor, pero ya en su corazón no santificado completamente, porque está participando de cosas. Los falsos pretextos, los que se cobija a sí mismo el corazón no santificado. Debemos tener cuidado con esas cosas. Debemos mirar, debemos escudriñar nuestra vida, debemos edificar la iglesia, debemos levantar al caído de la manera misma que Dios nos levantó, cuando no merecíamos ser levantados. Si miramos al cielo, hallamos ahí los pensamientos y los caminos de Dios, a distancia infinita sobre los nuestros. Se nos urge a poner los pensamientos y los caminos en línea con los de Dios. Por eso está diciendo, como del cielo son los pensamientos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Se nos urge a poner los pensamientos y los caminos en línea con los de Dios. Debemos poner atención, pueblo de Dios. Debemos tener misericordia para el caído. Posiblemente debemos hacer muchos cambios dentro de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestros corazones. Porque el que tiene la persona que tiene la conciencia sucia, el corazón no santificado, es la persona que todo ve mal. Es la persona, cuando quitamos todas las cosas sucias, verdaderamente nos daremos cuenta que queda una persona santa, que queda una persona que ama, verdaderamente ama, que queda una persona que verdaderamente ama al prójimo, que queda una persona que está viendo que la persona podría tener cosas que juzgarle, pero tiene misericordia de la manera que Dios tuvo misericordia para con nosotros. Y no nos miró lo que habíamos hecho, sino que nos levantó y nos dio una mano. De la misma manera que nos levantó, debemos levantar al caído. Un conflicto de pensamientos es lo que hay. Los pensamientos de los hombres están dirigidos a las cosas de abajo. Los pensamientos de Dios están dirigidos a las cosas de arriba. Se nos urge a dirigir nuestros pensamientos en la línea con los de Dios. Debemos unirnos a esos pensamientos que nos está diciendo la palabra. Lo que decía la semana pasada, otro injusto iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Debemos unir, posiblemente choque contra nosotros, pero debemos unir nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón con el corazón de Dios, como tenía David. Un corazón conforme a Dios. Pueblo de Dios. Un ejemplo que teníamos. Cuando Pedro, tomándolo aparte, cuando Jesús anunció su muerte, Pedro también hizo ese error. Comenzó a reconvenirle diciéndole: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando tenemos nuestra mira en las cosas terrenales, cuando tenemos nuestro corazón empapado del mundo, cuando tenemos esas visiones de alcanzar lugares, de alcanzar aquella posición, de alcanzar aquel lugar, se empiezan a suceder estas cosas en las iglesias. En realidad no somos diferentes a Pedro. ¿Cuál diferencia hay entre yo, usted y a Pedro? Estamos sujetos a cometer esos mismos errores, porque también podemos ser culpables de poner intereses no alineados al plan de Dios. De la misma manera que Pedro cometió ese error, cuando estando con el maestro, le dijo: no, de ninguna manera eso te acontezca, Señor. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque no hay conocimiento de la palabra de Dios. A veces creemos que conocemos mucha Biblia,
Pero de verdaderamente a nosotros como cristianos, ¿cuánto conocimiento nos hace falta de la palabra de Dios? Toneladas de conocimiento. Hacemos en ocasiones que conocemos, sí conocemos Biblia, pero nos falta demasiada Biblia todos nosotros. A mí me hace falta mucha Biblia todavía. Yo encuentro tanta cosa que yo no había visto y día con día no encuentro cosas que ya había visto. Encuentro también, pero tanta cosa nueva que encuentro. Y eso que estoy atento a la palabra de Dios. Y ahora cuando la persona no está atenta a la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a hablar? ¿Qué es lo que va a predicar? ¿Qué es lo que va a enseñar? Le va a pasar como a Pedro. Encontrarse que está siendo tropiezo a la obra de Dios. Porque Pedro, en realidad, él quería hacer las cosas bien. En ocasiones queremos hacer las cosas de lo mejor que se puede saber. Pero no van de acuerdo a los pensamientos de Jehová, como está diciendo en Isaías 45. Y ahí está el error. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis pensamientos son tan diferentes como el infinito al cielo, de aquí al cielo. Es una gran abismo en diferencia de lo que Dios piensa y lo que nosotros pensamos. Y queremos poner, en ocasiones queremos arreglar la iglesia, queremos decir arreglar al hermano. Debemos tener cuidado con eso y no cometer el error que hizo Pedro, puesto que en realidad no somos diferentes a Pedro. ¿Qué fue lo que llevó a Pedro? Que él puso el interés en las cosas terrenales y se olvidó de la cosa de Dios. Eso nos puede pasar a nosotros. Cuando otra vez arrastrados por la corriente del mundo, cuando no estamos siendo alimentados, cuando no conocemos verdaderamente el plan de Dios, la palabra de Dios, qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios piensa para con el prójimo. Que verdaderamente al más vil pecador, Dios también ama a ese ser humano. Cuando mucho más a otro cristiano que fue lavado con la sangre de Jesús. Posiblemente no esté caminando como usted, que podría decir que ya es crecido en el Evangelio, que ya ha crecido en el Evangelio, que ya posible ha madurado en el Evangelio, pero dice: yo soy y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es así. Porque si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. En realidad, debemos tener cuidado, pueblo de Dios, de no ser la estadística más de tanta gente fuera de las iglesias. Claro, en muchas ocasiones es porque no quieren seguir a Cristo, pero en ocasiones también es por el tropiezo que está hablando aquí, que se les pone al ser humano. La iglesia debe ser un lugar donde todos debemos ser. No estoy hablando de la doctrina, estoy hablando de las cosas pequeñas que está hablando. Lo que estaba hablando el día que se reconocía como el día del Señor, hablar de las cosas, no está hablando de la que en realidad no somos diferentes a San Pedro. Una cosa debemos tener seguros, que como cristianos nunca debemos abandonar los caminos de Dios. Posiblemente a través de las dificultades dentro de las iglesias, lo que puede hacer, por ningún momento debemos abandonar la iglesia o al Señor, porque eso, alguien está a cargo de eso también. Riqueza y honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Cuando usted es maltratado, cuando usted no es reconocido por lo que hace, cuando usted siente que usted no es reconocido, pero alguien sí está viendo, y ese es Jesús. Ese es Dios mismo que Él te va a remunerar. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Con tu vida, porque en ocasiones podría decir usted que usted no es reconocido. Posiblemente puede decir usted que es maltratado. Pero con ese testimonio que usted puede dar a otra persona dentro de su propia iglesia, esa será fuerza para otra iglesia, para ese cristiano que está posiblemente tambaleante. ¿Cuánta gente con ese testimonio que usted dé, aunque usted no fuera reconocido, aunque usted fuera vituperado, que aunque usted pueda ser puesto abajo, usted puede ser la persona que posiblemente no se le toma en cuenta, pero alguien sí lo está tomando en cuenta? Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Podríamos decir en ocasiones, bueno, pues es tan difícil seguir en la iglesia, es tan terrible estar en la iglesia,
que a veces ya no se puede decir en la iglesia, no es verdad. Debemos siempre poner el ojo en Cristo Jesús, porque Dios nos da una promesa. Él está viendo lo que está pasando, Él está viendo lo que estás padeciendo. Si usted fuera que estuviera padeciendo, si usted fuera que no se le reconoce, si usted quiere seguir y se le pone tropiezo, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Con tu testimonio, con la vida que tú te conduces dentro de la iglesia, con tu humildad, con tu servidumbre. Debemos tomar una actitud de servidumbre para con el prójimo. Todos los dones que el Señor da son con el fin de servir a la grey. Si analizamos todos los dones que Dios da a través del Espíritu Santo, ninguno son para nosotros. Todos son con el fin de servir al prójimo, de servir al prójimo, de levantar al prójimo. Ese es el fin de Dios. Ese es la meta de Dios. Que todo cristiano sea levantado. Riqueza y honra de vida son la remuneración. Posiblemente usted no se le reconozca. No hay ninguna razón para estar como esta iglesia que se estaba y abandonemos la iglesia o digamos, ya no voy a la iglesia. Siempre tenemos que ver que alguien está viendo allá arriba y que a él no se le olvida y que a su tiempo él le dará riqueza, honra. Se los multiplicará con salud, con el cuidado de su familia. ¿Cuántas veces usted como ministro, que posiblemente no se le reconozca, posiblemente usted obra en la iglesia, usted corta la grama, usted hace cosas dentro de la iglesia, pero nadie lo ve, nadie le reconoce, posiblemente no se le trate mal, pero usted sabe que sí alguien está viendo? Y con ese testimonio de usted que sigue al Señor con humildad y temor de Jehová, Dios, que Él no debe a nadie, le dará riquezas, honra, reconocimiento, porque a su tiempo te dará reconocimiento. No hay cosa que Dios vea que usted haga y le queda de ver. A su tiempo Él le honrará, Él levantará, Él exaltará. ¿Y cuántos cristianos, cuánta persona alrededor de usted, con ese testimonio de que usted es verdaderamente una persona piadosa, de que verdaderamente usted es una persona que ama al prójimo, que usted no busca lo suyo, sino que busca lo del prójimo, que usted busca exaltar al prójimo? Alguien te está viendo y Él te remuneración, Él te la dará. Riquezas, honra y vida. Por eso no hay razón para abandonar la iglesia, para que abandones tu labor que tú estás haciendo, porque a su tiempo Dios te dará riquezas. Y si a mí me gustaría que alguien, si tú quieres que alguien te pague, ese es Jehová, porque Él paga en abundancia, Él da hasta que se derrame, Él da mucha riqueza, y la honra será grande también. Porque cuando vivimos en obediencia a la palabra de Dios, es cuando verdaderamente el cristiano vive feliz. Porque no hay riqueza que te pueda satisfacer la desobediencia. No hay riqueza que te pueda hacer que te sientas bien cuando desobedeces a Jehová. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? No hay riqueza. Es mejor vivir en pobreza, pero con la humildad y el temor de Jehová, sabiendo que la riqueza viene de Él, la honra y la vida. Porque hoy conocemos el día múltiples de personas, celebridades importantísimas. Pueden tener mucha riqueza, pero no tienen felicidad. No hay dinero que compre la felicidad. Personas que son miserables, personas que posiblemente hay personas pobres que son miserables, personas que son ricas que son miserables, personas que son casadas son miserables, personas que son solteras son miserables. Pero la persona que está siguiendo en humildad a Jehová, siempre esa persona sabe que tendrá la riqueza, la honra y vida. Y con ese caminar de usted, con esa vida tuya, con ese testimonio que tú das, que no se te le reconoce como ese pueblo aquí, pero sabemos que Jehová está viendo y Él te remunerará. Él te dará riqueza,
Él te dará salud porque es la vida. Él te dará la honra. Hay gente que sí te mira. Hay gente que sí mira cómo eres tú. Hay gente que mira que tú verdaderamente eres un verdadero siervo de Dios. Y qué precioso es que eso diga Jehová de ti. Qué precioso es que no eres estorbo para la iglesia. Qué precioso es que tú levantas al caído de la misma manera que Él te levantó. Gloria a Jesús por ti. Y cuánta necesidad hay de tanto cristiano que debemos ser de esa manera. Que debemos ser una remuneración de eso. Una humildad y el temor de Jehová. Porque esas son las personas que miran a Jehová. ¿Quién entrará a tu santo templo? El limpio de manos. Gloria a Jehová. Hasta aquí mi palabra. Dios te bendiga. Estamos continuando la siguiente semana. Dios te bendiga, Nueva Jerusalén, y a cada persona que tiene bien ver esta palabra. Dios es Jehová y Él no revocará su palabra. Si Él perdonó los pecados del ser humano, cada persona que se arrepintió, esos pecados están perdonados. Él no mira atrás, Él ve para adelante. Él no te mira al pasado, Él te muestra el futuro. Por eso queremos seguir en los caminos de Jehová. Dios te bendiga. Amén.